Tengo 78 años y necesito decirte algo que nadie me dijo cuando yo tenía tu edad. Durante la mayor parte de mi vida pensé que ser una buena mujer significaba decirle que sí a todos. A mi esposo, a mis hijos, a mis padres, a mis amigos, a mi jefe. Pensé que así era como se veía el amor. Pensé que así era como se veía la fortaleza. Estaba equivocada en todo. Verás, pasé 60 años de mi vida tratando de ser perfecta. La esposa perfecta, la madre perfecta, la hija perfecta, la empleada perfecta. ¿Y sabe qué obtuve a cambio? Agotamiento, resentimiento y una vida que no se sentía como mía. Pero hace 7 años algo ocurrió que lo cambió todo. Mi esposo murió. Después de 42 años de matrimonio se había ido. Y por primera vez en mi vida adulta estaba sola, completamente sola. Y estaba aterrada. No porque no lo extrañara, porque sí lo hacía, sino porque me di cuenta de que no tenía idea de quién era yo sin él. Había pasado toda mi vida siendo el algo de alguien, la esposa de alguien, la madre de alguien, la ayudante de alguien, pero ¿quién era yo? ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Qué me hacía feliz? No podía responder esa pregunta y eso me asustó más que cualquier otra cosa. Déjame llevarte atrás en el tiempo. Cuando tenía 22 años me casé. Era 1968. Eran tiempos diferentes. ¿Lo entiendes? Las mujeres no tenían las opciones que tú tienes hoy. O al menos no pensábamos que las tuviéramos. Mi madre me dijo, un buen esposo es todo lo que necesitas. Todo lo demás vendrá después. Así que me casé con él. Un buen hombre, un buen proveedor. Y me convertí en la buena esposa. Cocinaba, limpiaba, criaba a los niños, apoyaba su carrera, sonreía cuando se suponía que debía sonreír. Me quedaba callada cuando se suponía que debía quedarme callada. Y la verdad es que no era infeliz, no exactamente. Amaba a mis hijos, disfrutaba parte de mi vida, pero siempre había esa voz en el fondo de mi cabeza preguntando, ¿esto es todo? ¿Esto es todo lo que hay? Ignoré esa voz durante 40 años. Cuando tenía 35, quise volver a estudiar. Siempre me había encantado la literatura. Soñaba con enseñar, pero mi esposo dijo que no podíamos permitírnoslo. Los niños me necesitaban. Quizás más adelante, dijo. Así que esperé. Cuando los niños crecieron, volví a mencionarlo. Pero entonces él estaba pensando en jubilarse. Necesitaríamos ayudar a sus padres, quizás en unos años. Así que esperé otra vez. Cuando tenía 55 años, sus padres habían fallecido. Pensé, ahora es mi turno. Pero nuestra hija se divorció. Necesitaba ayuda con los nietos. ¿Cómo podía pensar en mí cuando mi familia me necesitaba? Así que esperé otra vez. Y luego, a los 71, él murió y ya no quedaba nadie por quien esperar. Esto es lo que nadie te dice sobre ser mujer, especialmente una mujer de mi generación. Nos enseñaron que el autosacrificio era noble, que poner a todos los demás primero nos hacía buenas, que nuestro valor provenía de cuánto dábamos, no de quiénes éramos. Y es una mentira.
Una mentira hermosa y terrible. Porque aquí está la verdad que aprendí demasiado tarde. No puedes servir desde una taza vacía. No puedes amar plenamente a los demás cuando no te amas a ti misma. No puedes darlo todo y esperar que te quede algo. Yo di y di y di, y cuando mi esposo murió, me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía cansada, se veía vieja, se veía triste y se veía como una extraña. El primer año después de que murió, estaba perdida. Me despertaba sin nada que hacer, sin nadie para quien cocinar, sin nadie a quien servir. Durante 60 años, mi identidad había estado envuelta en otras personas. Pero entonces algo ocurrió. Aproximadamente 18 meses después, encontré una carta que él había escrito antes de que nos casáramos. En ella hablaba de mi inteligencia, de mi curiosidad, de cómo no podía esperar a ver lo que yo lograría. Me senté en el suelo sosteniendo esa carta y lloré, porque esa chica de la que él se había enamorado, yo la había enterrado, no de golpe, sino lentamente, a lo largo de los años. Había dejado sus sueños a un lado. Me había dicho a mí misma que estaba siendo desinteresada, pero en realidad estaba desapareciendo. Fue entonces cuando tomé una decisión. Tenía 72 años y decidí que no era demasiado tarde. Me inscribí en un colegio comunitario, clases de literatura, historia del arte, filosofía, cosas que siempre había querido estudiar. Era la más vieja en mis clases, pero no me importó. Por primera vez en décadas me sentí viva. Empecé a viajar, viajes pequeños al principio, lugares que siempre había querido ver, y fue maravilloso. Empecé a decir que no. Esto fue lo más difícil. Mis hijos llamaban, lo siento, tengo planes. Mis amigos me invitaban a cosas que no quería hacer. No, gracias. ¿Y sabes qué? El mundo no se acabó. La gente se adaptó y yo me sentí más ligera. Tengo 78 años ahora y por fin sé quién soy. No la esposa de alguien, no la madre de alguien. Solo yo, una mujer que ama la literatura y el arte, que disfruta de su propia compañía, que viaja cuando quiere, que dice no cuando quiere decir no y sí cuando quiere decir sí. Pero aquí está la parte desgarradora. Perdí tanto tiempo, 60 años de mi vida, los pasé siendo quien creía que debía ser en lugar de quien quería ser. 60 años poniéndome al final. 60 años haciéndome pequeña para dejar espacio a todos los demás. Y nunca podré recuperar esos años. Así que déjame decirte lo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando tenía 20, cuando tenía 30, cuando tenía 40. No eres egoísta por tener sueños. No eres egoísta por querer cosas para ti. No eres egoísta por decir no. No eres egoísta por cuidarte a ti misma primero. ¿Crees que tienes todo el tiempo del mundo? Piensas, lo haré más tarde, después de que los niños crezcan, después de jubilarme, cuando las cosas se calmen. Pero las cosas nunca se calman. Siempre hay otra razón para esperar. Otra persona que te necesita, otra obligación.
Y antes de que te des cuenta, tienes 70 años y nunca has vivido para ti misma, ni una sola vez. No cometas ni error. No esperes permiso para vivir tu propia vida, porque ese permiso nunca llegará. Nadie va a decirte que está bien ser tú misma. Nadie va a decir, ahora es tu turno, tienes que tomarlo, tienes que reclamarlo. Si quieres volver a estudiar, ve. No esperes a que tus hijos sean mayores o a que tu agenda esté más despejada. Hazlo ahora. Si quieres cambiar de carrera, cambia. No esperes el momento perfecto, ni haber ahorrado suficiente dinero, ni a que todos aprueben. Hazlo ahora. Si estás en una relación que te hace sentir pequeña, vete. No te quedes porque ya hayas invertido tanto tiempo, o porque tengas miedo de estar sola, o porque pienses que es demasiado tarde para empezar de nuevo. No es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Tu vida no es un ensayo. Esto es todo. Es la única que tienes. Y cada día que pasas viviendo para alguien más es un día que no estás viviendo para ti. Sé lo que estás pensando. Pero ¿qué hay de mi familia? ¿Qué hay de mis responsabilidades? ¿Qué hay de ser una buena persona? Y te digo que puedes ser una buena persona y aún así tener límites. Puedes amar a tu familia y aún así tener tu propia vida. Puedes cumplir con tus responsabilidades y aún así perseguir tus sueños. De hecho, serás una mejor madre, una mejor esposa, una mejor hija, una mejor amiga cuando vivas de manera auténtica, porque no puedes dar desde un lugar de resentimiento. No puedes amar a los demás cuando estás enojada contigo misma por haber renunciado a tus sueños. A las mujeres de mi generación nos enseñaron a ser pequeñas, a ser complacientes, a suavizar las cosas, a no causar problema. Y lo hicimos tan bien que desaparecimos. Pero tú no tienes que hacerlo. Tienes opciones que nosotras no tuvimos. Tienes oportunidades que no tuvimos. No las desperdicies intentando ser perfecta. No las desperdicies intentando complacer a todos. Porque esta es la verdad. Nunca complacerás a todos. Siempre habrá alguien que piense que estás siendo egoísta. Siempre habrá alguien decepcionado. Siempre habrá alguien que quiera más de ti. Pero la única opinión que realmente importa es la tuya. Puedes mirarte al espejo y estar orgullosa de lo que ves, no por lo que has hecho por los demás, no por cuánto has sacrificado, sino porque estás viviendo una vida que se siente verdadera para ti. Miro a las mujeres jóvenes hoy y las veo cometiendo los mismos errores que yo cometí. Diciendo sí cuando quieren decir no. Poniendo sus sueños en pausa por su pareja o sus hijos o sus padres. Haciéndose pequeñas para encajar en la idea de alguien más sobre cómo debe ser una mujer. Y quiero sacudirlas. Quiero decirles, basta, basta ahora mismo. Tus sueños importan. Tu voz importa. Tú importas. No por lo que haces por los demás, sino porque existes. Me tomó 72 años aprender esa lección. 72 años darme cuenta de que tenía derecho a ocupar espacio, que tenía derecho a tener deseos, que tenía derecho a elegirme a mí misma. No te tomes 72 años, apréndelo ahora, hoy, en este momento. Tu yo más joven depende de ti y tu yo mayor te lo agradecerá.
Tengo 78 años. He estado viviendo para mí misma solo 6 años. 6 años de 78. Y estos han sido los mejores 6 años de mi vida. Soy más feliz ahora que cuando tenía 30. Soy más yo ahora que nunca. Por fin soy libre. Pero daría cualquier cosa por recuperar esos 40 años, por haber empezado a vivir para mí misma a los 35, en lugar de a los 72, por haber dicho no cuando quería decir no, por haber perseguido mis sueños cuando los tuve por primera vez, por haber ocupado espacio en lugar de encogerme. Aún tienes tiempo. Tienes mucho tiempo, pero solo si empiezas ahora, solo si dejas de esperar permiso, solo si dejas de ponerte al final. Tu vida está sucediendo ahora mismo, no después. No cuando las cosas sean más fáciles, no cuando todos los demás estén atendidos. Ahora mismo, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Vas a vivirla para ti o vas a despertarte un día a los 78 y darte cuenta de que pasaste toda tu vida viviendo para todos los demás? La elección es tuya, pero hazla ahora, porque el tiempo no espera y tú tampoco deberías hacerlo. Si esto resuena contigo, espero que lo compartas. No por mí, sino por cada mujer que necesita escuchar esto. Cada mujer que está poniendo sus sueños en pausa. Cada mujer que piensa que está siendo egoísta por querer más. Cada mujer que está esperando permiso para vivir su propia vida. El permiso está concedido. Ahora ve y vive.